¿Cómo va a dejar de producir petróleo México si tiene petróleo para hacer 100 años? Su reforma energética era un robo. ¿Realmente México es potencia petrolera, como es lo que quiere dar a conocer este comentario? Bueno, vamos a ver con datos, porque aquí normalmente se responde con datos. A ver, la historia de la producción petrolera podemos ubicarla en la década de 1860. En 1863, el cura Manuel Gil y Sainz descubre un yacimiento petrolero en lo que viene siendo el estado de Tabasco. Se le conoce como mina de petróleo de San Fernando, pero pues básicamente era el uso del petróleo en aquella época era rudimentario. Entonces, hasta lo que viene siendo el siglo XX es cuando se empieza a hacer una explotación de los yacimientos petroleros. El primer yacimiento petrolero formal en México es el yacimiento PES número 1 en Veracruz, que producía 1500 barriles diarios. Entonces era apenas lo que es la explotación petrolera en México. Para 1910, la faja de oro en Veracruz se convirtió en una zona de producción importante, pero dependía de lo que era la inversión extranjera. En 1921, la producción de petróleo en México era de 530,000 barriles diarios. Era algo importante, pero no es como que fuese la gran cosa a nivel mundial. Esa producción de 530,000 barriles diarios baja a finales de la década de los 20, es decir, para 1930 1931, de 530,000 barriles diarios a 100,000 barriles por la falta de inversión y la falta de tecnología tras la salida de empresas petroleras. Entonces, un país que te produce de 530 como máximo a 100,000 barriles como mínimo, pues básicamente no es como que sea mucha potencia petrolera. Pero bueno, vámonos a la década de los 40 y los 50. La producción se mantuvo a la baja en esa época, según los datos oficiales y lo que vienen siendo los registros históricos. La producción en aquella época, con todo y que se construyeron las refinerías de Minatitlán y Escapotzalco, era de 200,000 barriles diarios. Entonces estaba más enfocado en la autosuficiencia energética que en la exportación. Se podía así porque en aquel entonces México no tenía tantos millones de habitantes y sobre todo el combustible no es como la gasolina, no era como que fuera muy utilizada en México en muchos lados. Todavía se utilizaba el carbón, todavía se utilizaba incluso la leña para lo que era la cierta satisfacción de necesidades. Entonces pues no había. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? Como ya lo he dicho en otros videos, con el descubrimiento de Cantarell. En 1960 México seguía teniendo una producción modesta. Sí, existían 10 plataformas petroleras y existían los campos terrestres de Veracruz y Tabasco. Es en 1976 cuando se descubre el yacimiento de Cantarell, que es cuando todo empieza a cambiar. Cantarell empieza a ser explotado en 1979 con el pozo Cantarell 2095. Entonces, en su primer año, solito Cantarell produce 51,000 barriles diarios. Para 1980, ya lo que es el complejo producía 610,000 barriles diarios. De nuevo, ¿somos un país petrolero? No. Cantarell fue lo que permitió una situación totalmente diferente. Antes de Cantarell realmente no se producía mucho. Se producía para el consumo interno, pero incluso se tenía que importar porque ya para los 70 no era suficiente. Cantarell fue lo que vino a mover toda la situación, o toda la cuestión de la soberanía y que somos autosuficientes y producimos petróleo. No, o sea, antes de Cantarell no éramos realmente gran cosa. Ahora, para finales de 1970, Cantarell, la producción nacional era de 1.2 millones de barriles diarios, gracias al impulso de Cantarell y otros campos en la sonda de Campeche. ¿Qué pasa en 1980? En 1980, Cantarell se convirtió en el segundo yacimiento más grande a nivel mundial en cuanto a producción. Los campos del complejo, hablamos de Acal, Nosh, Shack, entre otros, produjeron el 40% del total nacional en la década de 1980. En 1997, Pemex le invierte muchísimo precisamente porque sabían el potencial que tenía y que todavía seguía teniendo Cantarell en aquella época. Y los números ahí están. En 1980, la producción de petróleo en México alcanzó los 1.9 millones de barriles diarios. Para 1990 se producían 2.7.
En 1980, de los 1.9 millones de barriles diarios, Cantarell producía 1.1. En 1997, de los 2.7 millones de barriles por día, Cantarell producía 2.1. Entonces, Cantarell era el que hacía toda la chamba, incluido justificar y maquillar las ineficiencias de Pemex. Esa es la realidad. ¿Cuándo se alcanza el máximo histórico de producción? Los 3.38 millones de barriles diarios en el 2004. De esos 2.125 millones de barriles diarios los produce Cantarell. Estamos hablando del 63%. Curiosamente, para el 2008 empieza lo que viene siendo el declive de Cantarell, cuando cae a 1 millón de barriles diarios, y en el 2009 a 811,000 barriles diarios. No es casualidad que para aquellas épocas también la producción empiece a caer. ¿Qué es lo que sucede en el 2008? Ya se producían 2.8 millones de barriles diarios, la más baja desde 1995. Se compensa porque tienes otro golpe de suerte y se descubre el yacimiento de Kumalov-Sap, que fue descubierto en el 2002 y ese produjo para hasta el 2013 855,000 barriles diarios. No era lo que fue Cantarell, pero básicamente maquilló un poco más las cifras. Y finalmente, para el 2013 ya Cantarell producía 66,000 barriles diarios, que es cuando la producción petrolera se empieza, en este caso, a caer. Por eso viene la reforma energética. Traducción, no somos un país petrolero, así de fácil, no tenemos petróleo para dentro de 100 años, no sea ridículo. La producción de petróleo antes de Cantarell era apenas suficiente para mantener un mercado interno en un país donde en aquel entonces no teníamos ni la mitad de la población que hay ahorita, donde el petróleo no era tan utilizado como ahora, donde en este caso los carros eran pocos en el país. Entonces, Cantarell es lo que viene a cambiar la suerte de Pemex y la suerte de lo que viene siendo el país. Se ha mencionado, y con mucha razón, que López Portillo tuvo una oportunidad única y irrepetible perdón, de utilizar la industria petrolera para podernos llevar al nivel económico de una potencia intermedia. Ustedes imagínense que todo lo que hubiera utilizado López Portillo, que le proporcionó Cantarell, o que le proporcionó Pemex vía Cantarell, lo hubiera invertido de manera sabia en el país. Otra cosa seríamos. Tal vez para el año 2000 habríamos alcanzado el nivel de Australia o el nivel incluso de Francia, que era lo que el Fondo Monetario Internacional marcaba. El señor lo despilfarró, el señor se gastó todo el dinero muy malamente, permitió casos de corrupción grotescos y nos llevó al otro extremo, a que más de la mitad del país estuviera en pobreza extrema. Sí, se ha mencionado eso. Pero precisamente por lo mismo, Cantarell fue lo que permitió incluso que muchos mexicanos piensen que somos un país petrolero. No lo somos. Tuvimos un golpe de suerte, una bendición del Espíritu Santo. Dios quiso acordarse de nosotros, como ustedes lo quieran ver. Pero ese yacimiento hizo todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nos depara el futuro? En el 2023 se producían 1.9 millones de barriles diarios. Ya estamos aquí metiendo condensados, no los barriles como tal. Para el 2024, ahorita la producción anda en 1.6, que es el más bajo en muchísimos tiempos. La Agencia Internacional de Energía pronostica que para el 2028 vamos a andar en 1.5 millones de barriles diarios, porque Cantarell ya pues prácticamente está en sus horas bajas y también lo que viene siendo Kumalov también ya está en sus horas bajas. Es innegable que Cantarell fue en este caso el motor de Pemex durante muchísimo tiempo. O sea, Cantarell le debe Pemex prácticamente todo. O sea, Cantarell fue el yacimiento estrella del país desde 1979 hasta el 2004. De ahí nació el mito de la autosuficiencia energética y de que somos petroleros, etcétera. Pero no lo somos. Antes de Cantarell y posterior a él, Pemex está sacando y Pemex sacó sus costuras. Así de fácil. No tenemos petróleo para 100 años. Conforme a las necesidades actuales, no. Vamos a depender mucho más de la importación y en algún momento vamos a importar el 70-80% de la gasolina que necesitamos. Así de fácil.